Memorias del neoliberalismo. Fabricio Mejía Madrid. La amistad. Diciembre 1994. Fue al bajar el sol en la tarde del domingo que Pablo Franco, Buñuel, como le decíamos sus más antiguos amigos, supo que la vejez le había llegado. Los que estábamos a su lado apenas notamos que se descalzó para darle masaje al dedo gordo de su pie. Los más atentos, en medio del aburrimiento de la playa, el mar aletargado de pintura de Rothko, se había sabroseado Buñuel, y las gaviotas ausentes, vimos ese horror, la protuberancia del hueso del pie como una aleta, un espolón, emergiendo rojo y estrafalario. Buñuel estaba cambiando una vez más de cuerpo. Recordé una anécdota que nos había contado unos 5 o 6 veces, todas sin fijarse que ya la conocíamos, del momento en que tomó conciencia de que la adolescencia le había llegado. No era una anécdota interesante, salvo porque vivirla lo asustó de sí mismo. Lo que creyó un hilo negro en el blog de dibujo de la muchacha con la que coqueteaba resultó ser un cabello suyo, grueso, grasoso, aberrante. A partir de ese momento, dramatizaba Buñuel, comenzó a nacer otro Pablo Franco, con otra cara, con colinas de acné, lomas de barros, volcanes, granos, ampollas, hasta dentro de las alas de la nariz, en el cuenco de las orejas, dolorosísimas en el cuello. A partir de ese momento funesto, con papeles de baño pegadas a las costras de sangre o a la manteca pustulenta que brotaba caliente de su cara, los compañeros de la escuela comentaron que tenía cara de buñuelo, origen de su nombre artístico. Su apodo no lo acercó al cine, Buñuel, al que despreciaba como un arte subalterno, sino que lo hizo uno de esos seres que habitan la indolencia organizada. Madurar es pasar de que te preocupe tu identidad a que te preocupe tu mortalidad. Al menos eso fue lo que me repetí, viéndolo ahí, nuevamente asustado de sí mismo, sobándose el dedo gordo del pie, como si quisiera sacarle el hueso, despulparlo. Pero uno jamás deja de equivocarse con la gente. Buñuel se volvió a calzar y, sin levantarse de la arena húmeda que se le trasminaba a la bermuda pegada, volvió a sabrosearse como era su costumbre. El dedo gordo del pie, sentenció alisándose la barba que cubría la mitad de su cara bombardeada, es la más humana de las partes del cuerpo. Los changos tienen pulgares en las patas. Solo nosotros tenemos dedo gordo. ¿Por qué será que es gordo y no grande?, bostezó Cecilia, su esposa. De la misma forma, dije yo, de que es pulgar, porque las pulgas se matan prensándolas entre las 2 uñas. Los nombres son bastante arbitrarios. De ninguna manera, Buñuel se sacudió una contra la otra las palmas de las manos. Bataille le asignó al dedo gordo del pie la tarea de encabezar una revolución de las otras partes del cuerpo, porque es al último al que llegan las riquezas del estómago. La rebelión de los pedestres me tocó ahora a mí sabrosearme. «Te ha salido una bola ahí», suspiró Cecilia detrás de sus lentes oscuros. «Ni creas que te lo vuelvo a chupar». «Solo los hombres le hacen eso a las mujeres», aseguró Daktari. «¿Cuándo se ha visto que una mujer le chupe el dedo gordo del pie a un hombre?» «Lo hacemos», se defendió Cecilia. «Tú nunca», sentenció Buñuel. Se hizo un silencio incómodo. «¿A ti sí, Stromboli?», me preguntó. «No me acuerdo», alcancé a escurrir el bulto. «¿Se lo hiciste?». Buñuel intentó pararse, pero solo quedó de costado con la arena lijándole el codo. Por toda respuesta, Cecilia mostró un poco los dientes detrás del labio superior. Tenía unos colmillos inusuales desde el principio, cuando teníamos 20 y tantos, pero ahora, con el rostro cadavérico de quien siempre está a dieta, se le veían más prominentes. La piel que envolvía su quijada había cedido a la gravedad también.
Justo esa tarde lo noté, en las comisuras secas de la boca. Hacía mucho que no la miraba, ni me gustaba siquiera en los 70s cuando fuimos novios. Su risa me horadaba los oídos, hasta que dejó de reírse. Hace mucho que no la oigo y eso eleva mi estimación por ella. Tampoco es que los vea mucho a ella y a Buñuel y a Daktari, unas vacaciones cada 2 o 3 años, cuando esta de la playa para los jóvenes setenteros sigue ahí. Cecilia y yo nos hicimos novios porque ella no quería a Buñuel, el cácaro, le apodó ella en esa época. Acepté acercarme a ella porque le atraía a él, a Buñuel. Mis deseos siempre han sido por imitación. ¿Por qué será que tenemos que caminar sonámbulos? Me sequé el sudor de la calvaria con la playera de Buñuel. Nos caemos solo cuando nos concentramos en que estamos caminando, poniendo el peso de un pie al otro. Cuando te quieres ver los pies al caminar, te paras o te tropiezas. ¿No es eso un poco raro? Lete a Beaumont, cortó Buñuel como siempre con el arma bibliopunzante. Las olas se recargaban apenas y el sol se empezó a deslizar. Cecilia se paró, se puso la toalla al hombro y se echó a caminar lentamente hacia el hotel. La seguimos. Buñuel cojeaba maltrecho, se inclinaba del lado izquierdo con los brazos colgando como un simio. Estaba dejando de ser. Al caminar en declive, iba regresando no a su adolescencia y al cabello de hilo para zurcir, sino al primate. La idea me hizo sonreír. Hace tiempo yo mismo había empezado a dejar de ser. Lo mío eran las depresiones, tomar Alción cada mañana y mantenerme sobrio una vez al día. Me quedo horas frente a un vaso de agua mineral sin pensar en nada. Lo mío no será regresar al primate, sino al reptil. Me van a sacar un día como Octavio Paz a tomar el solecito. Y ahí vamos en fila india, Buñuel sorteando el dolor que da a seguir siendo el mismo, pero ya en un cuerpo que comienza su descenso, el hueso salido del pie izquierdo. Ahora caminábamos por arena de alcurnia, playas privadas, aunque bajo los pies se sentían igual de húmedas y granulosas que cuando nos conocimos, en playas públicas. Esa vez, hace más de 20 años, éramos más, porque se nos había agregado el vendedor de mota de la playa, a quien esa misma noche bautizaríamos como el Profeta, y con quien sostendríamos por décadas una misma confusión. Él creía que éramos sus amigos, pero para nosotros solo era un proveedor. Cada vez que lo corríamos de nuestras fiestas, que se fueron transformando en borracheras sin misericordias de restaurante, él encaraba nuestro rechazo como verdadero ultraje a nuestra amistad. Y cada vez que le volvíamos a llamar para que trajera primero mota, pero muy pronto coca y pastillas, deberíamos de pedirle perdón. Pero la primera vez, allá por 1974, en estas mismas playas, cuando eran todavía públicas, se nos pegó. La excusa fue que estábamos hartos de mal dormir en la arena y cuando le preguntamos por un motel cercano a Maruata, se postuló para guiarnos. Así terminamos subidos en la parte trasera de un camión de redilas que transportaba pirotecnia, pólvora. Cada vez que las llantas caían en un bache, nos pensábamos volando sin orejas o sin un brazo. Cuando al final pudimos bajar, recuerdo nuestro estado de euforia de haber sobrevivido. Salvo Buñuel, a quien se le había resbalado de las manos sudadas su volumen preciado de los 4 cuartetos de Eliot, y no paraba de lamentarse por ese librito de hojas encarrujadas que hasta habían servido para fumar. Esa vez, hace 20 años, llegamos a una enramada que apenas se distinguía porque se había ido la luz. La dueña había puesto sobre una de las 4 mesas de madera astillada un quinqué de petróleo que se estremecía con timidez. Ahí el Profeta lo fue por primera vez. Tomando entre sus manos el vidrio del quinqué, los ojos entrecerrados, nos adivinó el futuro. Tendrán una linda familia, nos pronosticó a Cecilia y a mí, porque nos había visto besándonos.
Cecilia me soltó la mano granulosa y humedecida. Nunca nos pensamos matrimonio. Ella veía como una anomalía que le llevara 9 años, casi 10. Y a mí ni siquiera me gustaba su risa. Y tú, le dijo a Buñuel, serás el gran poeta de tu generación. De los menores de 19 años del sur de la Ciudad de México, entre los cacarizos, lo devastó Cecilia en la penumbra. Y recordé, 20 años después, esas profecías malogradas del verano de 1974. Ahora íbamos caminando hacia el Resort and Beach Club, un matrimonio desolado, Buñuel y Cecilia, otro, Daktari, que había dejado sus ahorros en ruletas y blackjacks, y yo, un divorciado con una hija que me esperaba de vuelta desde el viernes. Éramos muy otros a los del 74. Desde hacía unos 6 o 7 años, Buñuel nos platicaba en casi todas nuestras borracheras que iba a escribir la gran novela mexicana del siglo XX. Tenía en mente unas 700 páginas sobre el culto al narcotraficante Malverde, que a veces se transformaba en un poemario de 15 páginas sobre el paso de mano en mano de una pelota de béisbol, desde que era atrapada en un estadio en Mochis hasta que se vendía en millones en una subasta y la compraba el Güero Palma. Yo estaba seguro que no había avanzado en ninguna de las dos porque era una plática de borrachera, del justo instante en que las neuronas empiezan a mecerse entre la ilusión y la realidad, en que tus aspiraciones parecen reales si las dices. Sé mucho de ese momento porque experimenté durante una década, una vez cada tercer día, casi siempre con Buñuel. Extraño ese instante, pero si me tomo 1 mililitro, aunque sea un chocolate envinado, me voy al estado de coma. Prefiero irme a mi estado de cuenta. En el lobby ya nos esperaba Flores, con su sonrisa condescendiente, la cabeza ladeada del perdonavidas. Lo odiaba, pero me alegró verlo. Estaba parado ahí con su camisa empapada en sudor. Flores siempre estaba de buen humor, la camisa blanca impecable, desabotonada del cuello, y su collar con un unicornio plateado penduleando sobre el pecho lampiño. Esta vez se le veía incómodo por el calor. El cabello casi siempre envaselinado se le había despeinado en crines indomables. Presumía de su suerte con las mujeres. Las novias le hablaban a la oficina a toda hora y él bajaba su voz en un susurro mientras acariciaba el unicornio de plata. Cuando los zapatistas salieron con que ellos eran los hombres verdaderos, Flores no se la acabó con las burlas que le hicimos en la oficina. Que si le daban a sus novias la experiencia del hombre verdadero, que si se ponía a pasar montañas para coger, que si los condones traían ojitos del subcomandante Marcos, que si les recitaba comunicados de los indígenas. Si bien Flores era nuestro chofer, cumplía cualquier otra función que se considerara discreta y comedida. En privado, Buñuel y yo le decíamos que era nuestro director de producción, aunque con un salario de recadero. Adelantó su manita para saludar como lo hacen los indios, sin apretar, solo deslizando la palma húmeda de la mano en la del otro. A Cecilia, que también odiaba ese saludo resbalado y se lo retiraba con un gesto de amargura y asco, Flores la reverenció con una leve inclinación de su cabeza. La razón por la que confiábamos en el silencio de Flores era porque mi padre lo había sacado una vez de la cárcel. Tenía apenas 14 años cuando Flores fue remitido a la delegación de la policía y siendo su madre nuestra sirvienta, mi padre lo ayudó repartiendo dinero, soltando a diestra y siniestra los nombres de diputados, secretarios y abogados famosos con los que hacía negocios. A partir de ese episodio, Flores dejó de ser el vandalito de la cuadra y se puso, desde el día siguiente, su camisa blanca inmaculada, su unicornio plateado y su gomina en el cabello. Su madre y él vivían todavía agradecidos con mi padre y, por extensión, conmigo, ahora que yo me encargaba de la gerencia de su revista.
¿Este qué hace aquí?, soltó Buñuel, renqueando sin pudor en la entrada del hotel. ¿Lo hiciste?, le pregunté a Flores, sin muchas ganas de que los demás oyeran. Cecilia fluyó, sin pausa, hacia los elevadores. Daktari se nos había rezagado, arañando dentro de una cangurera en busca de algún frasco de analgésicos. Buñuel se quedó, más porque le urgía sentarse que por curiosidad. Así que ya, arrellanados en los equipales del lobby, Flores nos informó y volteándonos a ver por turnos, como él mismo se había enseñado, para ponernos al corriente, dijo: la cuestión se hizo ayer por la noche. Forzamos la puerta de la entrada, dejamos huellas de lodo en la alfombra, dejamos algunos papeles desperdigados, como de que estábamos buscando dinero. ¿Usaron guantes?, le pregunté. Sí, llevábamos unos de lavar los trastes. ¿Cuántos fueron?, le dije. Nada más yo y mi cuñado. ¿Y a dónde te llevaste las computadoras? A mi negocio, dijo Flores. No las vayas a vender, cabrón, porque nos atoran. Perdón, interrumpió Buñuel. ¿De qué hablan? ¿Ves el problema de doble contabilidad?, le respondí. Ya lo solucioné. Aquí Flores hizo la hombrada de robarnos las oficinas de la revista. ¿Por qué?, se escandalizó Buñuel. Nos dijo el subsecretario que era la forma más limpia del borrón y cuenta nueva. Le expliqué, refiriendo a una conversación en las oficinas de impuestos entre él y mi padre, en la que yo ni hablé. Un autorrobo. Se denuncia mañana que llegamos a la oficina, se le da vista a Hacienda y ya no tenemos problema con los impuestos. Buñuel sonrió por primera vez en toda la jornada. Le hubieran puesto una pinta del EZLN afuera, se relamió. No mames, lo que queremos es que sea un asunto legal, no de propaganda. Si la policía se mete a investigar un asunto de terrorismo guerrillero, nos descubren. ¿Nada más te robaste las computadoras de contabilidad?, preguntó Buñuel, inhalando aire. No, todas, respondió Flores. Pero en la mía estaba mi novela, exhaló Buñuel, tomándose la ceja con los dedos. ¿No tenías copia?, me sorprendí de que de verdad la estuviera escribiendo. No chingues, se volvió a poner la chancla que se había quitado para darse masaje en el dedo gordo. Vamos por ella, tenemos que ir por ella, me lo debes. Buñuel me señaló con el dedo gordo del pie. Lo vi exasperado. Así que Flores se volvió a subir al coche y quedó de llevar el lunes la novela robada de Buñuel. Pero yo, cobijado por mi terraza en el cuarto, recordé una plática incómoda con Flores unos 4 años antes. Para entenderla tendré que referirme a mi padre. Todos saben quién es y no voy a abundar en sus premios, cátedras y tomos de poesía completa. Solo debo decir que estuvo en el primer reparto de becas para los artistas del gobierno de Salinas de Gortari, al lado de los patrones de las 2 revistas, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Mi padre nos metió a Buñuel y a mí en las becas, pero como yo había demasiados escritores, me acabaron dando una beca de artes plásticas. De cualquier manera, teníamos ya la beca, pero faltaba ir a entregar los papeles. La verdad, no tengo madera de burócrata y mandé a Flores a que se hiciera pasar por mí. La idea de Buñuel era meter su proyecto de novela, ahora robada, la de las 700 páginas, y yo solo pensé en un nombre de un libro, El santo olor de la panadería, porque podía ser un libro de poemas, de ensayos, o una serie de guaches, y además porque supe, por su jefe de oficina, que a la mamá del presidente le gustaba mucho la poesía de López Velarde. Era como una pequeña broma privada. Cuando aparecieron los resultados en la prensa, todo fue muy transparente y moderno. Flores se me sentó en un sillón de la oficina para compartirme su absoluta fascinación por lo que había ocurrido. Sin saber que las becas estaban arregladas de antemano, empezó a hablar quedito, como si tuviéramos él y yo un secreto. Cuando fui a entregar su proyecto de la panadería, me pasaron con un señor que me pidió que se lo explicara. Como se suponía que yo era usted, pues tuve que improvisar. Como nada más vi el título,
le empecé a hablar de los panes de dulce, del olor de los besos, lo que tenían adentro los cubiletes, de las corbatas con azúcar, no sé qué más. Estaba yo muy nervioso. Se abismó Flores sobando el unicornio plateado. Y hasta de mi abuelita, imagínese. Imagínese, señor, lo hice tan bien que aquel quedó tan convencido de que yo era usted y ahora le dieron la beca. Ni creas que te va a tocar algo, dijo Buñuel saliendo del baño de mi oficina. No, ¿cómo cree?, se ruborizó Flores. Nomás le comento porque un día de estos hasta yo me saco una beca. ¿Escribes, insensato?, le pregunté encendiendo un cigarro. En esos días todavía fumaba. No, para nada, señor, pero creo que soy muy bueno convenciendo a la gente. Por eso eres nuestro director de gente, condescendí. Lo que recordé en el balconcito de mi cuarto en el hotel es que ese día de las becas, Flores estaba más contento que nosotros dos, que Buñuel y yo, y eso me dejó un tanto decaído, con el desaliento de que él no supiera que no hacía falta que se hiciera pasar por mí, que todo lo de las becas era un truco preparado de antemano, con cierta tristeza de que imaginara que su parloteo improvisado había contribuido en algo al acuerdo que solo se debía a mi padre y a sus complicidades con Octavio Paz y Carlos Fuentes. Me abatí por cómo Flores veía el mundo y cómo realmente era. Imaginé el lugar donde se apilaban las computadoras robadas con la doble contabilidad, las bajas y altas semanales del Seguro Social y la novela de Buñuel, en un patio de cemento al que se accedía por medio de una tabla porque seguro estaba inundado, en cuyo final estaba una puerta negra de fierro acanalado. Allá adentro se apilaban, algunas todavía con el disquete adentro, los cables enredados, los teclados amontonados junto a la bicicleta del cuñado de Flores o la lavadora que jamás se pudo reparar. Sentí pena por Flores, pero de inmediato alejé la sensación. Verán, pertenezco a una generación, la de después del 68, a la que se le prohibió ser cursi, épica o política. Cecilia, Buñuel, Gabo, Daktari, Natasha y los demás compañeros de la universidad éramos los hermanos y hermanas, chicas, de los del 68. Es decir, ya habían interiorizado ese tabú de no ser ni político, ni cursi, ni épico, y se dedicaron solo a ser ellos mismos. Casi todos querían ser Raymond Carver, llegado al español con 2 décadas de retraso, y alcanzar las alturas literarias de describir cómo se te caían unos frascos de vitaminas en el baño después de una pelea matrimonial. Los temas auténticamente literarios eran la relación de pareja, la vida de los profesores universitarios, la ebriedad. Lo más cercano a la política era hablar de que tu calle estaba mal iluminada o de que nadie limpiaba el parque, y extraer de ello una épica. El 68 fue para mí la vaga angustia de que mi padre no se apareció por la casa durante los meses que duró el movimiento estudiantil. Calculo que se puso las peores borracheras mientras se trataba de ligar a las alumnas en huelga, escribía y emborronaba algún poema en el que condenaba, siempre equilibrado, tanto a Díaz Ordaz como a los comunistas, se quedaba dormido en la casa del rector Barrosierra, ayudaba a crear consignas en el auditorio. Es difícil saberlo porque nunca hablamos, mi padre y yo, de nada de lo que nos ocurría, salvo de lo cotidiano. Los frascos de vitaminas. Yo no participé en la huelga porque no era un estudiante de escuela pública. Estudié con los maristas y ahí se apoyaba a Díaz Ordaz y al PRI. Supongo que tuve algo de culpa por no contribuir y por eso, cuando se cumplieron los primeros 20 años de la matanza del 2 de octubre, invité a escribir en la revista a los que acabaron en la cárcel. Mi padre solo curveó la boca y señaló que muchos de ellos ahora eran funcionarios de la Secretaría de Educación o del programa de solidaridad del presidente Salinas. ¿Está mal?, le pregunté. A lo mejor es un signo de que las cosas han cambiado. No sé, me respondió ya de frente a la puerta, dándose a la fuga. Para él,
Para mi padre, su revista era un fastidio que solo servía para atrapar publicidad del gobierno. El país no había cambiado, por supuesto. Lo habían hecho varios de los encarcelados del 68, no todos. Pero ¿quién podría denunciarlos después de lo que habían padecido? 20 años después de la cárcel, aseguraban que existía una vía salinista al maoísmo, que era el programa de solidaridad, y que había que dejar atrás la Revolución Mexicana con sus ejidos polvorientos, su resistencia a servirle a los gringos, el Estado protector tan engordado por burócratas y líderes sindicales corruptos. Había que abrazar la modernidad. Había que apoyar al presidente Salinas y ahora, tras el asesinato del candidato Colosio, al presidente Zedillo. Cambiar al sistema desde adentro del presupuesto. A la que considero mi generación, aunque tengan 10 años menos que yo, ya no tenía necesidad de justificarse. De las guerrillas ni se enteraron y solo supieron de la devaluación del peso con Echeverría. La música disco les llegó por Raúl Velasco. Ahora se hablaba del fin de los grandes relatos, es decir, de la historia, la filosofía, el psicoanálisis, hasta de la ciencia. Ahora todo lo interesante era superficial, y ya nuestros hijos crecerían con esa facilidad de ver el mundo por lo que es, no por lo que debería de ser. Ese alivio. Sí, por supuesto, se harían más crueles, pero no serían más ilusos que los del 68. No serían ni épicos, ni cursis, ni políticos. Escribirían sobre frascos de vitaminas, borracheras caóticas, de lo risible y deforme que es ser mexicanos, de sus divorcios, de la muerte de su mamá, de la vez que se dieron cuenta de que estaban dejando de ser porque les apareció una bola en el dedo gordo del pie. Esa es la verdadera literatura, lo que no tiene historia y es una verdad universal, como envejecer. El cable del teléfono no se alargaba hasta la terraza, así que me quedé sentado en la cama recién hecha con la bocina en la mano. Ya lo dije, tengo estos pequeños raptos místicos de que vienen de la nada, estos viajes astrales sin destino, estas ausencias. El doctor me ha dicho que son secuelas de la alción que tomo y huellas quizás del daño cerebral de tantos años de borracheras con coca. Es como si mi mente tratara de ir a cuando creo que fui feliz, los 70s, cuando en el túnel había pieles que eran de hombres, que eran nalgas, que eran muslos, que eran cabelleras enredadas en la cara, que eran jadeos y luego grititos. En el túnel yo fui feliz. Al menos eso me contaron. Mi intención era marcarle a mi hija Nuri. Había quedado de recogerla el viernes, pero Buñuel me había convencido de acompañarlos a él, a Cecilia, a Daktari, a la playa, como en los viejos tiempos. Así que la culpa me invadió, pero la borró uno de mis vacíos. A veces pienso que son una defensa natural de mis neuronas contra la culpa. Se desconectan a la menor descarga de conciencia. Le iba a marcar a mi hija a la casa sin saber qué decirle. A su madre la conocí a mediados de los 80s. No repetiré lo que todo el mundo sabe de ella, que camina por las inauguraciones como si fuera una princesa abandonada en Querétaro por las tropas de Napoleón III, que ostenta la displicencia erguida de quien está y no está en este mundo, y que se hizo famosa por escribir una novela en la que Porfirio Díaz no es un dictador sanguinario, sino un caballero enamorado de la que podría ser su nieta, Carmelita Romero Rubio. No veo el caso en señalar que fui yo quien la animó a escribirla, seguro de que existían lectoras que adoraban la idea de una dictadura afrancesada, de sable y diligencia, despachada a París por unos bandoleros y asesinos llamados Madero, Villa y Zapata. Y no me equivoqué. Las damiselas suspiraban con los duelos, los trenes que conectaban a México con los Estados Unidos y los bailes de máscaras y corsés. Seguro ustedes vieron la película basada en la novela. Nos costó un dineral.
En 1985, mi exmujer era todavía una columnista de sociales en un diario de Puebla y se paseaba del brazo de un periodista muy prestigiado de la era de Julio Scherer. Y eso me hizo desearla. La llevé al túnel en una fiesta de políticos con concesionarios de automóviles de lujo en un hotel de Querétaro. Abrimos cualquier puerta y ahí estábamos encuerados, lijándonos, mordiéndonos, como si cambiáramos de piel. Debo reconocer que lo que me excitó fue la idea de poseer lo que había sido del periodista famoso, que para esas horas ya estaba recitando la Constitución de Apatzingán, artículo por artículo, en una mesa que le festejaban con un brindis hasta los transitorios. Lo mío es desear por imitación. Dentro del túnel sentí su cuerpo enjuto de princesa fallida que no se levanta ni para servirse un café. Más tarde, eso fue lo que me embebió. La forma en que convertía la inauguración de una fundación para niños ciegos o de una universidad católica en un evento para extraer el porfirismo que la clase alta llevaba dentro. Esa superioridad etérea, delgada, que flota en el aire como un tufo rancio. A pesar de que era hija de cualquier ingeniero, la élite salinista veía en ella a Carmelita Romero Rubio y la trataban con una enorme deferencia, en busca de alguien que los conectara con un pasado moderno, interrumpido por los indios armados de la revolución. Su incierta reputación había transitado entre varios políticos, incluyendo su novio actual, que era el secretario particular del presidente Zedillo. El tono del teléfono sonó a descolgado. Lo detuve con el dedo en el interruptor sin saber si marcarle a Nuri y para qué. Se me antojó un trago para darme valor, pero estaba descontado por el efecto que me daría con el alción. Marqué, contestó la sirvienta, que me avisó que los dos se habían ido de fin de semana a bucear con el presidente a la isla privada en el Caribe, que servía para que los altos funcionarios se disiparan de las angustias de las crisis económicas como por la que estábamos pasando. Están en Punta Pájaros, me informó, pero la señora Ceci le dejó un recado por si hablaba, que el lunes hay una cena con el licenciado. Se refirió prudentemente al novio de mi ex esposa, que parece que se va a dar un anuncio muy importante, que no falte. Todavía con el auricular en la mano, pensé durante varios minutos llamarle a Laura. No tenía ni 2 meses de conocerla y ya me aburría un poco lo que había planeado yo para ella, convertirla en novelista. Pero a diferencia de mi ex esposa, que por lo menos redactaba, Laura solo era una instructora de aeróbics. Imagen imborrable. Su corva enfundada en un mayón morado, mi mano subiendo por ella hasta topar con el filo de sus labios apenas velludos. Tenía pensado para ella algo menos laborioso que escribir, antologar. Se lo iba a proponer, pero me detuvo el fastidio de los enigmas en los que se abismaría a continuación, entre los cuales seguro estaba qué diablos era una antología. Ella olía a reciente y me hacía sentir de su edad. Pero no era tan simple ir con una instructora de aeróbics que pregunta a voz en cuello quién es Octavio Paz. Desde el inicio, el sabotaje Laura estaba cantado. Si se dedicaba a la lectura y a la selección de textos, terminaría echando carnes por todos lados, demacrados los ojos, la boca flácida de tanto leer en silencio. Si la dejaba en el puñetazo en alto y la elevación alterna de las rodillas, habría que esconderla solo para mi deleite. El punto era el alarde de que yo podía seducir a una veinteañera de colita de caballo y nalga respingada que hablaba de Ricky Martin y Julio porque los brincaba durante horas. Iba a llamarle para intentar sexo por teléfono, pero sonó el timbre de mi cuarto. Buñuel y Daktari estaban ya bastante tomados en uno de los restaurantes del hotel, que si bajaba. Dejé que el peso de mi cabeza calva me llevara al colchón y como si me hubiera tomado medio whisky, caí anestesiado.
Ir a la revista a finales de mes no tenía ningún sentido. De hecho, se trabajaba nada más los últimos 4 días de cada mes antes de que fuera impresión. Y el resto lo hacían los de la bodega, pues casi todo el tiraje iba a las bibliotecas públicas o a las aerolíneas que regalaban la revista antes de abordar. Cada mes salían 100 y pico de páginas para apilarse una sobre otra en oficinas de gobierno que quién sabe qué harían con ellas. De todos modos, no era como si de pronto el populacho que transita enfrente de los puestos de periódicos se interesara por un ensayo celebrando la caída de la Unión Soviética. Así que el lunes fui directo a la reunión que convocaba el secretario del presidente, es decir, el novio de mi ex esposa. Como dije, no me interesa la política porque no la entiendo. Soy capaz de ver cómo y cuánto me favorece, pero en el fondo hay algo que no termino de comprender. Son esas palabras huecas como democracia, interés público, soberanía nacional, que me suenan como sonajas. Por eso, cuando me dijeron en la puerta que me pusiera una corbata porque de un momento a otro llegaría el presidente Zedillo, estuve a nada de regresarme a mi casa y olvidar todo el asunto del anuncio muy importante. Pero había quedado de encontrarme con Flores en la puerta, así que decidí esperarlo. Tenía curiosidad, más bien morbo, por leer o al menos tener las primeras páginas de la novela que Buñuel presumía casi cada noche, la de los santos narcos en Sinaloa o Zacatecas o en alguno de esos estados inviables. Le ordené que me diera la impresión en papel a mí y que la copia se la diera a Buñuel en un disquete. Desde afuera, la casa del secretario presidencial era una muralla de piedra porosa traída de algún volcán apagado. Desde afuera se podía ver que en algún lugar del jardín contenía un bosque completo. Custodiando la entrada, un portón enorme, como de madera colonial, estaban los soldados del Estado Mayor Presidencial, con sus miradas fijas, moviendo sus nucas rapadas como ventiladores, de izquierda a derecha, los audífonos adheridos con gaffer. Cuando la ruina, que era el coche de Flores, se detuvo en la entrada de la calle empedrada, los militares corrieron con los dedos en la funda de sus pistolas. Esperé un poco a ver el desempeño de Flores ante una autoridad militar. Se bajó con el cabello relamido, su unicornio plateado tintineando sobre lo que parecía, sí, una corbata. Me acerqué y disfruté su cara de terror alumbrado por la linterna de un soldado que lo interrogaba. «Es un zapatista que viene a poner una bomba», le hice la broma, sabiendo que solo Flores iba a reaccionar. «No, ¿cómo creen?», atajó con una sonrisa que ya solo era una raya apretada contra los dientes, sus ojos amedrentados en una súplica. «Le traje esto al señor, unas cosas». «Dame tu corbata», le comandé, imbuido del espíritu castrense y sus liderazgos determinantes. Todavía anudada, me pasó la corbata por encima de la cabeza y de inmediato me fulminó el olor a loción, a gel para el cabello y un sudor de esos que huelen a maíz frito. Iba a conocer al presidente de México con una corbata de girasoles sobre fondo azul cielo, oliendo a indio. El folder con la novela de Buñuel parecía no ser muy sustancioso y me lo inserté en el sobaco para entrar por unos arcos detectores de metales en medio de un camino también empedrado. Alguna asesora de imagen o de logística había decidido que esa reunión debía ser en penumbra porque en vez de luces había antorchas enfiladas a lo largo del sendero. Finalmente la vereda se abría al claro del bosque, en cuyo fondo se veía la mansión estilo California que tenía las luces encendidas y las cortinas abiertas. Traté de ver los rostros de las personas que de traje o de vestido largo se reunían en pequeños grupos con copas en las manos, pero las antorchas daban un efecto fantasmagórico, de sombras batiendo flamas, de espectros blandiendo, de clandestinidad. Supe que era esa y no alumbrar su intención. A lo lejos vi un rostro repentinamente conocido, un gerente de Paradise, una empresa que exportaba zarzamoras y arándanos. Lo conocí cuando, tras el escándalo de la publicidad de Salinas a las 2 revistas intelectuales, la de Paz y la de Aguilar Camín, mi padre decidió hacerle anuncios culturales
a las empresas en nuestra revista. Así hicimos varios de Leche o de Nescafé con poesías de Efraín Huerta, Eva que huele a café con leche de la mujer amada, o de Rafael Alberti para Bachoco. Y con los huevos, lo que más quisiera tan buen jamón de tan carnal cochino, las papas fritas, un manjar divino que a los huevos les viene de primera. A los patrones de estas gentes, de los arándanos, les tocó uno de Robert Frost. Deberías haber visto cómo se veía la lluvia, el fruto mezclado con agua en capas de hojas, como dos clases de joyas, una visión para los ladrones. No les cobramos a los de Paradise porque la idea no era que nos pagaran, sino tener un argumento por si también a nosotros nos cuestionaban por recibir publicidad de Salinas. El suyo era un anuncio inútil si pensábamos que nadie en México cocina salsa de arándanos para el pavo de Thanksgiving. Buñuel opinó con su descaro habitual: de todos modos, tampoco el público de la revista existe. ¿Cómo va esa revista?, me dio la bienvenida el gerente con un canapé en la mano. Se veía exultante y me dio una palmada en el hombro. Cuando no recuerdas el nombre de alguien, tiendes a sobreactuarte. Le respondí con otro sopapo en el riñón. Éxitos en cascada. Analicé a los otros dos interlocutores, la de relaciones públicas de una casa de bolsa y un enanito al que no ubiqué, pero que luego supe que era el famoso doctor Gándara, un contador que se especializaba en dejar en números rojos a las empresas del Estado para rematarlas entre sus amigos. En ese momento ya llevaba 2 quiebras, una cerera y una planta de fertilizantes, y ya era el doctor Gándara toda una leyenda. ¿Por qué el júbilo?, pregunté, y se echaron a reír como si fuera una broma. Bueno, por el anuncio, dijo el que yo no sabía que era el doctor Gándara. ¿Ya se sabe?, pregunté sin entusiasmo. Pensé que estábamos esperando al señor presidente. No, dijo el gerente, ya se filtró. El lunes se viene una devaluación del peso. ¿Y eso es bueno? Claro, pestañeó la bolsera que olía a grasa de caballo y múltiples capas de spray fijador. Debía ser la 5ª reunión hoy. Si ganas en dólares, es una gloria. Para los pobres diablos que no, la buena noticia es que hoy es miércoles. Entendí la excitación y pasé a brindar con agua mineral, viéndome ya con 2 días completos para cambiar mi dinero a dólares. ¿Cuánto se va a devaluar?, pregunté para saber si la tentación del whisky podría ser resistida. Bueno, respondió el doctor Gándara con media sonrisa, se amplía la banda de flotación. Se libera la moneda, ya no se desliza, secundó el gerente. Dicen 15%, elabora la mujer de la casa de bolsa. Pero si se tienen 2 días, esto va a ser fácil de 50 o 60%. Todo México se va a dólares. Insistió con esa frase que confundía a todo un país con la gente que conocías. Somos ricos, me contagié de la euforia. Momentáneamente, señaló Gándara. De la inflación no te salvas. A lo lejos, como sumergido entre las enredaderas de un muro, me pareció vislumbrar a Buñuel, sentado con su pie senil sobre el brazo de otra silla. Me acerqué con la exaltación transmitida, todavía haciendo cálculos de mi nueva riqueza. Buñuel estaba en la carrera de la ebriedad. Empezaba su retahíla de bibliografías y comentarios descarados, seguía por la ruta de las burlas y los rumores, y al final hablaba de sus proyectos de novelas, cuentos, poemarios, ensayos o de novias y drogas. Cuando alcancé a escuchar su voz almibarada de arándanos congelados, supe que iba en su segundo vapor etílico. Greetings de Lomas Taurinas a Lomas de Chapultepec, levantó su vaso en referencia a 2 lomeríos, el Terregal, donde le habían volado la cabeza al candidato a la presidencia, al que sustituyó Zedillo, y los cerros de la Ciudad de México, donde viven los magnates. Sentado en la silla donde recargaba su pie enfermo, estaba mi exesposa, y junto a ella, Albano Mújica, un anciano que se paseaba con una modelo llamada Espiga, y que, decía el rumor,
te la alquilaba para que te fotografiaras con ella desnuda. ¿Ya vieron?, dije afilando la mirada en las sombras para poder ubicar un asiento. Si nos hubieran dicho que el disparo de Lomas le iba a acabar beneficiando a las Lomas, no lo hubiéramos creído nunca, se repitió Buñuel. Aburto nos voló la cabeza a todos. Insistió, pero su comentario no recibió aplausos, así que concluyó como solía. Too soon, yelled the room. ¿Qué estamos esperando al presidente?, anexé masajeando la corbata de Flores. Era como de muselina de poliéster. Bonita corbata, se pitorreó mi ex esposa, pero con ese aire de seducción de quien no está en la tierra. ¿Y tu novio?, le pregunté. En la cabaña de los secretos, dijo ella. Se encerraron hace como media hora. Creo que tu papá entró también, dijo señalando a la negrura abstracta de lo que se sabía que era un bosque solo por el frío que despedía. ¿Nuri está enojada conmigo? No, tu hija te perdona todo, volteó para otro lado, hacia la congregación más grande a la vista de la que solo se veían tacones y sacos. Estuvo buceando con los hijos del presidente y regresamos muy contentas. Es increíble ese sol del Caribe en invierno. ¿Y fue tu novio? Al final no, resultó que su esposa pasó por México y de hecho por ahí anda. Hizo un gesto en círculos con la mano como si abarcara toda la atmósfera. Al principio no entendí de qué iba la conversación entre Gándara y un sujeto briago que se mecía con las rodillas flexionadas, tratando de encontrar su punto de equilibrio, pero tras unos minutos supe que hablaban de las celebraciones por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá apenas un año antes. Estábamos vomitando en los canales de Venecia, cabrón, repetía el briago como si trataba de asimilar una experiencia crucial en su vida. Gándara guardaba silencio con una sonrisa de piedra. Había estado en 3 gobiernos justo por su habilidad de saber callar y obedecer. Y este cabrón, siguió briago señalando a Albano Mujica, llevando a su musa griega para ver si extorsionábamos funcionarios, pero solo resultó que ahí se besaban nada más entre ellos. Sí, intervino Gándara con voz baja, pero sabiendo que lo estábamos escuchando. Era un ambiente muy festivo. Yo creo que el presidente ya no llegó, dijo mirando su reloj, que entre sombras parecía más una brújula. ¿Quién es el intensito?, le pregunté a mi esposa sobre el briago que vomitaba en Venecia. Una viuda de Colosio, respondió sin abundar en el nombre. Las viudas del candidato asesinado proliferaron en todas las cenas, inauguraciones y columnas periodísticas en busca del cargo perdido. Eran una legión de expertos a los que el candidato Colosio había prometido puestos, que se habían desvanecido como lágrimas en la lluvia una vez que se designó a Zedillo como sustituto. En la lista de viudas había como 9 secretarios de Educación, 14 de Gobernación, 35 de Agricultura. Nadie podía desmentirlos porque ya no estaba Colosio para nombrarlos. Así que vivían de lo prometido y de un candidato al que habían hecho mártir de la democracia, asesinado por sus ideas revolucionarias que no habían llegado ni al papel. Las viudas se presentaban como más modernos que Salinas, expertos de Harvard y Princeton, que se decían como Colosio, hijos del esfuerzo, hombres de la frontera, renovadores del cambio. Esto ya lo habíamos planteado, cabrón, dijo briago viuda. ¿Quién iba a asumir el costo de la devaluación? Se lo oí a Salinas frente al Palacio de Florencia. Él había quedado con Luis Donaldo que se iba a devaluar el peso antes de que él llegara a la presidencia, como un regalo, como se debe, la institucionalidad, carajo. Pero a la mera hora, Salinas no quiso ser el devaluador y henos aquí, empezando un sexenio de mierda. Buñuel aprovechó para extender sobre la atmósfera su superioridad enciclopédica, por decirle de alguna forma a esa combinación extraña entre datos en la memoria tirados a la cara de la audiencia con un automatismo de la lengua enredada. El Palazzo de Podestà, donde Botticelli pintó colgados a los que conspiraron contra los Medici. Seguro Salinas ya estaba pensando en que lo traicionaría Zedillo. Se hizo un silencio que pudo derivar en una dispersión de los asistentes.
Pero llegó Espiga al rescate. Tan solo vestida con una sábana, la mujer de las extorsiones se le sentó en las piernas a su dueño, Albano Múgica. No era hermosa, ni siquiera carismática. Nunca la escuché hablar, y su único atractivo era el misterio de cómo había llegado a dedicarse al desnudo por encargo. Creí ver en sus piernas famélicas los estragos del frío del bosque sobre su piel amoratada, pero quizás solo era una defensa mía contra su pinta de musa bajada de alguna de las lomas. Aproveché la distracción de hombres y mujeres con Espiga para echarle un vistazo a la novela de Buñuel. Abrí el folder y solo había una página, y en esta solo media línea. Al pie de un mezquite nació. Primero sospeché de Flores, quien acaso no encontró el archivo que se le había pedido de la gran novela del siglo XX mexicano. Pero tras unos instantes de duda, comencé a entender que era eso lo que Buñuel había estado tan insistente por recuperar. Esa sola media línea que le daba, cada vez que la leía, la certeza de que podía escribirla, de que contenía ya el germen de un tono, una historia, un ritmo. Cerré el folder y lo miré con altanería, con los párpados entrecerrados, escuchando al viudo briago, agitando levemente los hielos de su ácido vodka tonic. Esa media línea le confería su distancia profesional. Le equipaba con la confianza necesaria para desperdiciar en otra borrachera más una noche que no pudo haber sido de escritura de la gran novela mexicana del siglo XX. Entendí que lo de Buñuel, y en alguna medida lo de todos los que asistíamos a estas reuniones, no era escribir o pensar, sino decir que lo hacíamos. No éramos los que discutíamos encerrados en las cabañas secretas, sino las comparsas vagamente entretenidas afuera, soltando datos, anécdotas, rumores y maledicencias tan irrelevantes que ni siquiera tenía caso desmentirlas. Esa media línea de la que se sostenía la astucia de Buñuel contenía una palabra prohibida por la literatura moderna, la que solo debe hablar de maestros universitarios y divorcios y vitaminas. Mezquite, un árbol de ahí en lo árido, del horrible campo mexicano, ese que Salinas le había quitado a los campesinos que no producían zarzamoras y arándanos, tentación de los ladrones de Robert Frost. Mezquite iba en contra de nuestra modernidad, de ser socios del primer mundo, de todo a lo que aspirábamos. ¿Quería Buñuel restaurar la novela agrícola, tipo Las Tierras Flacas de Agustín Yáñez? ¿En qué fantaseaba cuando leía esa media frase? Cuando se puso de moda decir que se leía a los vieneses, Buñuel empezó a contar que su padre, al que nunca habíamos visto, ya solo leía una y otra vez La muerte de Virgilio de Hermann Broch. Azules como acero y ligeras, movidas por un viento contrario suave y apenas perceptible. Se sabroseaba a Buñuel sin aclarar qué de esa frase sin sujeto le parecía tan estupendo como para aprendérselo de memoria y recitarlo, como el brindis del bohemio, a altas horas de la noche, de por sí una ardua noche en la resistencia al vómito. Un año más tarde, la moda vienesa había sucumbido por aquella otra de hablar de los escritores de las antiguas colonias británicas. Cuando Buñuel pronunciaba Bikram Seth o Amitav Ghosh, le escupía a sus oyentes y yo lo alentaba a hablar de ellos porque me divertía la forma en que algunos se secaban la cara o aguantaban la llovizna sin parpadear. Dice mucho de una persona cómo toma el rocío de babas ajenas. Lo vi quitarse el zapato y el calcetín y apoyar su pie deforme y afiebrado en la rodilla raquítica de Espiga. Le leí los labios. Te doy 1000 si me chupas el dedo gordo. Albano Múgica le respondía algo con una sonrisa, mientras la muchacha de la túnica romana concentraba su mirada en el horizonte de las experiencias extracorpóreas. Me paré para intervenir, pero me tropecé con mi padre. Tenía unas semanas de no verlo, y me pareció más encorvado, la cabellera blanca más crecida, la respiración menos pausada.
Porque hay que decir que en persona, no en las entrevistas de televisión, respiraba mientras hablaba, jalando aire al mismo tiempo que exhalaba palabras. Era una manía que se le acentuaba con el tiempo, que siempre le dio un aire de prepotencia. Desde hacía años, a la exhalación le agregó alargar la última vocal, como si acompañara el final de cada frase con una trompeta imperial librando aire. Lo saludé apenas con un toque en el hombro porque, como todos los padres de su generación, era reticente a los abrazos. ¿Resolviste lo de Hacienda?, me preguntó sin siquiera mirarme. Sí, mandé flores a... No me digas nada, solo sí o no. Desde luego, quise sonreírle, pero creo que me surgió una mueca tensa. ¿Y qué? ¿De qué hablaron allá adentro? Le señalé a un gordo sin personalidad con el que aparentemente venía. De antologías para secundarias, las palabras transportadas por un suspiro, y otras palabras que no te incumben. ¿Quién lo habría augurado? Que mientras yo pensaba en hacer de mi Laura una antologadora, el nuevo gobierno de Zedillo nos pagara para hacer justo eso. Faltaba todavía detallar si eran de historia o de literatura, algo que mi padre se negaría a responder porque él solo hacía los acuerdos generales, los grandes acuerdos, y lo específico quedaba en manos de Buñuel y mías. Pero de inmediato pensé en hacer de mi tesis sobre Aguilar y Morocho un prólogo muy bien pagado. Igual que con Porfirio Díaz, yo había percibido ya que existía una nostalgia por el imperio de Napoleón III en México, y mi tesis fue bienvenida como parte de la revisión de la historia oficial en la que Juárez no era un patriota. Buñuel podría hacer lo mismo con una antología de poesía mexicana que tenía trabajada, a menos que fuera otro de sus fraudes de borracho. Me animé. A Laura y a todos nos había llovido un trabajo de la nada. De lo otro que mi padre había acordado con el gordo sin gracia, que después supe que era el nuevo secretario de Educación, se iría conociendo con los meses. Estudios comparativos entre Canadá, Estados Unidos y México, una película en contra de los sindicatos, un programa semanal de televisión a favor del libre comercio. Como sabrán, mi padre no era elegible, pero su repentina invitación a que nos fuéramos a brindar a otro lugar reveló que estaba entusiasmado. ¿Y el presidente?, le pregunté. Nunca iba a venir. Está en Sonora. Lo dicen para que la gente tenga algo que esperar. Ya vámonos. Le hice una señal a Buñuel para que se calzara su vergonzosa vejez y dejara por la paz lo que ni siquiera había generado desconcierto. Pensé en decirle, tápate el pie del mezquite. Pero me arrepentí. Era una información que tendría que esperar su campo de batalla para ser usada. Con mi padre al frente salimos en fila india, abriéndonos camino entre toda esta gente que está acostumbrada a jamás dar el paso, que viven en mundos que solo los contienen a ellos en el centro, que ocupan el espacio como si les perteneciera. Guardé la corbata de flores en la bolsa mientras descubrí que había entrado por una puerta lateral. La principal tenía una escalinata de piedra. Realmente no vi venir a Laura por estar a la expectativa de que emergiera Buñuel para irnos a brindar. Cuando caí en cuenta, ya estaba a 2 escalones míos gritando. Deschongada, el rimen corrido, antes de escuchar su reclamo, noté sus dientes a punto de tarascarme. Canina, Laura estaba gritando en la escalinata que iba a tener un hijo mío, que su carrera estaba deshecha, que la había yo arruinado. Sin conocerla, fue mi padre el que le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Yo, la verdad, estaba paralizado. «Vamos, todos, a celebrar», dijo mi padre, y Laura se tranquilizó a tal nivel que se disculpó entre murmullos. No sé en qué automóvil se fue, pero llegamos el secretario que necesitaba adjudicarse una personalidad, Albano Mújica y Espiga, Buñuel, Laura y mi padre, y yo a la mesa de un restaurante que alguien ya había reservado. No recuerdo cuál era, pero mi padre necesitaba señalar su territorio, así que llamó al primer mesero que vio, un chico parecido a Flores. Todos ellos son iguales: choferes, meseros, recaderos, empleados. Mi padre tomó un billete de 500 nuevos pesos,
lo partió por la mitad entre la perplejidad del empleado y lo instruyó. Esta mitad es tuya y ya te la ganaste. Le extendió la otra mitad del billete que el muchacho tomó absorto y la otra mitad se queda aquí para después de que nos hayas atendido como nos merecemos. Puso la otra porción debajo de un cenicero transparente. Fue una exhibición de superioridad innecesaria, pero fue aplaudida por la concurrencia, que de pronto se sentó a una mesa que podía permitirse desperdiciar billetes. Laura se sentó en una esquina con ojos suplicantes. Buñuel estaba un tanto tendido sobre el mantel blanco, la cabeza recargada sobre su antebrazo, la cara marcada, esa coloratura roja y morada del acné soportando la hinchazón del vodka y a escasos centímetros de un plato. El secretario inatractivo, al centro, al lado de mi padre, hablaba todo el tiempo, seguro de que estaba en presencia de la inteligencia más absoluta. Qué honor que la gente más brillante de México nos acompañe en esta batalla decisiva, salpicó. ¿Estamos en guerra?, se sabroció Albano Mójica. Vamos a sacarnos los fusiles, quiso ser la broma de Buñuel, que ya estaba en el automatismo de usar solo sus circuitos neuronales encendidos en presencia de vodka. Como no entiendo la política, no supe que se estaba hablando del combate entre el viejo presidente Salinas y el nuevo Zedillo. Era una batalla por quién pasaba como el culpable de la crisis económica que afectaría al resto del mundo, llamándose el efecto tequila. Tendría varios episodios y nunca estaría realmente ganada o perdida. Pero en unos meses más tarde, Salinas terminaría con un hermano en la cárcel y él exiliado en Irlanda, a donde no llegaban los acuerdos de extradición. Se pidieron tragos. Habiendo dudado, acabé pidiendo mi típica agua mineral con una rodaja de limón. No iba a ser una reunión memorable, a pesar de que estábamos celebrando nuestra repentina riqueza aritmética. Cuando Laura pidió un whisky en las rocas, mi padre le ordenó al mesero: a ella no, agua, porque va a ser mamá. Hubo cierta conmoción en la mesa, pero Laura entrecerró los párpados y recargó la mandíbula fiera sobre su mano. Era común, pero siempre era interesante ver cómo, ante mi padre, los demás se comportaban como niños regañados. Laura se tomó su agua, sin reclamar, tumbada ahí, gestando. Mi padre le ordenó al mesero traer angulas al centro de la mesa. No vendemos eso, señor, respondió el mesero sin sospechar lo que le vendría. Me vas a traer también, siguió mi padre, unos berberiscos. Tráigale su esclavo al patrón, reflujó Buñuel. Señor, no vendemos ninguno de los dos. Le puedo ofrecer bocadillos de tilapia o de atún ahumado. Están muy frescos. ¿Qué son berberiscos?, se preguntó el secretario del carisma oculto. Son unas ostras. Si no hay, consígalas, mandó el soberano peinándose la cabellera blanca. Ni siquiera en eso pude nunca encontrar semejanzas físicas con mi padre. El mesero parlamentó con otros, con el gerente, y enviaron a un chico que también era idéntico a Flores a conseguir lo que era apenas la botana. De plato fuerte mi padre a lo mejor pedía cocodrilo o foca del Ártico. Se había vuelto extravagante porque después de un determinado nivel de dinero, ya solo lo estrafalario te convence de que eres rico. A ver, les quería preguntar a ustedes que son tan inteligentes, siguió el secretario en su ilusión de que estaba con Bertrand Russell, ¿quién creen que mató a Colosio y a Ruiz Massieu? La mano invisible del mercado, repitió Buñuel, su teoría que ya conocíamos varios, pero lo hizo para el secretario del magnetismo ausente. En el video se ve nada más una mano con un revólver que va directo a la sien de Colosio. ¿De quién es esa mano? Dicen que de Aburto o de los otros 30,000 aburtos que existen, pero es solo una mano. Es el mercado. Colosio fue víctima de la libre competencia. Los ojos de mi padre se congelaron con furia en Buñuel, pero el secretario soltó una minúscula risa que alivió la tormenta. Sí, ¿verdad?, dijo acomodándose los lentes. A veces me pregunto si sabían el encuadre de la cámara que estaba filmando el meeting, porque es demasiada casualidad que solo se vea la mano con la pistola. Es porque solo es una mano, insistió ya más beligerante Buñuel, como dedos de los locos Adams.
Habría que preguntarse, intercedió mi padre, si sigue siendo útil saber quién fue, porque probablemente saberlo solo sea un arma que usen unos contra otros. Me parece que no tiene sentido práctico saberlo. El dato es que se murió y que ahora tenemos un presidente. ¿No le da curiosidad? Alcancé a oír que le respondió el secretario del don escondido. No, dijo contundente mi padre, da lo mismo. Si es el ojito de Aburto o lo mandó alguien. El resultado es el mismo. Alguien tuvo la oportunidad de cambiar el candidato del PRI a la presidencia. Pero ¿y su esposa y sus hijos? Se angustió Laura tomándose la cabeza. El asesinato y la política son la misma cosa, intervino Albano Múgica. Quien se mete a eso sabe que es un riesgo laboral terminar en un avionazo o en una ejecución. Quien se casa con un político debe estar consciente, si no, es un pobre pendejo. ¿Usted cree que Salinas haya sido capaz?, le preguntó el secretario a mi padre, casi en un susurro. Mi padre se cubrió la boca con la servilleta y contestó algo. Fingió que se limpiaba la boca, a pesar de que ni las angulas ni las ostras venían siquiera en camino desde el Pacífico. Fue una respuesta que tendría que ratificar que, habiendo sido salinista, ahora él era sedillista. De no asegurar nada, de hacerlo una probabilidad, quizás un número, 50%, águila o sol, la caprichosa fortuna. Para cuando llegaron las botanas resultó que unas no eran angulas, sino gulas, algo que entendí que no era natural sino manufacturado, y que las ostras no eran berberiscos. Sus berberechos, señor, recalcó el mesero creyendo que podía vengarse de mi padre. Mi padre sacó la mitad del billete de 500 de abajo del cenicero y esbozó una sonrisa retadora. Gracias por conseguirlos, dijo. El resto de la ingesta le llamamos berberiscos para no desentonar. Quizás fue el cansancio o el alción, pero no recuerdo gran cosa de la conversación que siguió. La reconstruyo a flashazos, bordando sobre que los tanques del ejército en la zona zapatista eran desechos de la guerra del Golfo Pérsico y que se hundían en el lodo, que las primarias públicas necesitaban que la Coca-Cola donara canchas de básquetbol, que a Buñuel lo elogiaban por haber escrito un poema que en realidad resultó que era de Jaime Sabines, pero él recibió con beneplácito los halagos. Salimos entre nubarrones de aburrimiento. Ya en el coche a mi casa, mi padre se despidió de mí extendiendo un cheque doblado. Está en blanco, me instruyó. Llénalo con el nombre de la señorita y que ella le ponga la cifra. Nunca he tenido idea de cuánto cuestan esas cosas. Yo le disparo. Ya era la madrugada del 15 de diciembre cuando llegué a mi casa. Me aventé sobre el sillón de la entrada que crujió con mi sobrepeso. Tomé la bocina sin saber a quién llamar. Tenía ganas de disculparme con Nuri o de hablar con Laura, que no estoy seguro tomó un taxi en la calle. Seguramente no había llegado todavía a su departamento. Y le marqué a Flores, sintiendo un calor de genuino aprecio porque era el único que me hablaría a esa hora de la noche, la de la angustia y la pesadez. ¿Cómo estás, amigo?, le dije un poco exagerado, pero como digo, con cierta autenticidad. Señor, te quiero agradecer por todo, el robo, la novela de Buñuel, la corbata, alcancé a comenzar. No tiene de qué, señor, es mi trabajo. No, en serio, dije improvisando y decidí decírselo. Mira, el peso se va a devaluar el miércoles. ¿Ah, sí? Noté que Flores descreía. Nos acaba de decir el presidente, me impuse. Así que tienes 2 días para cambiar tu dinero a dólares. Te acabo de duplicar tu dinero. Gracias, señor. Te hice momentáneamente rico. Se hizo un silencio tieso hasta que escuché a un bebé llorar y le colgué.